alumno desde su casa. Ya, igual que con la mía. Sí. Bien, Finder. Sí, ya está grabando. Buenas. Bueno, buen día, buenas tardes, bueno mediodía. ¿Cómo les va? Pensaron que no me iban a ver hasta no sé cuándo y otra vez no. ¿Se escucha bien online? ¿Se escucha? ¿Alguien puede abrir? Ahí está, bueno. Si se llega a escuchar menos o eso, levanten el micrófono, abran el micrófono y háganmelo saber. Bien, ¿saben qué materia están acá? ¿Y qué materia equivalía antes? Esto que vamos a ver ahora, ¿a qué materia equivalía? No, clínica médica. Esto va a existir por 2 o 3 años y después va a cambiar nuevamente el plan y los que van a empezar el año que viene van a tener que estudiar 10 veces más de lo que estudian ustedes. Considero personalmente y muchos así lo hacen, que están estudiando poco, que pasan mucho tiempo hasta que abren de nuevo la carpeta o abren un apunte y se podría comprimir muchísimo, estamos muy convencidos de eso, así que la materia va a pasar a ser un poco más intensiva. Hola, abrí. Qué lindo. Bueno, la materia es kinefisiatría neurológica. Es, de alguna forma, sí, ¿verdad? Sí, ya sé. De alguna forma, la clínica, las manifestaciones clínicas, la fisiopatología, la etiología, el diagnóstico y la propuesta leve de tratamiento, mínima de tratamiento, de todas las patologías neurológicas que nos competen a nosotros. Entonces tenemos que saber cómo se manifiestan las diferentes enfermedades en relación al sistema nervioso. De eso se trata. Lo primero, todos pudieron entrar al campus. En el campus hay un Excel que va a ir rotando de los grupos que van a venir acá presencial al teórico. Y un Excel con el de los prácticos. Entonces, el que dice práctico 1
y 2. Bien, anoten esto por favor. Técnica. El que dice, El de los prácticos no está en el campus. ¿no está en el campus? Bueno, entonces lo voy a subir ahora. Vamos a hacer una cosa. Voy a compartir y lo voy a hacer acá con ustedes. Todo, pantalla completa. Comisión 1 con Hernán va a ser los martes a las 13 horas y martes a las 14 horas. ¿Está? Sí, puede ingresar. Hernán es él. O sea, que después de ahora, el grupo 1 va a las 13 y el grupo 2 va a las 14. Sí. Yo ya lo subo. El grupo 1 es hasta Fiscarelli y el grupo 2 de Forno a Gutiérrez. No, perdón. El grupo 1 hasta Cano y el grupo 2 hasta Fiscarelli. El grupo 3, permiso, habíamos dicho de Jauregui, ¿no? De Paula, comisión 3. La comisión 3. Ahí está. Va con Paula a las 11 de la mañana y la comisión 4 con Paula a las 12 del mediodía. ¿De los martes? No, perdón. Faltaría, ¿no? Los viernes. Los viernes. Bien. Los viernes a las 11 y a las 12. Y la comisión 5 es los jueves a las 14, ¿no? A las 14 horas y los jueves la comisión 6 a las 15 horas. Yo ya le subo esto a las... Jueves a las 14 y es a las 15. Bien, ¿pudieron ver la planificación? Eso sí. Dejar de compartir. La planificación la vieron. Tienen un cronograma donde están los dos parciales. Y tienen aproximadamente los temas que se van a ver. Yo les aconsejo ir al día con los temas. Es muy poco tiempo y es mucho contenido. No es como kinefilaxia. Es mucho contenido y las evaluaciones van a ser evaluando mucho contenido. Kinefilaxia es una materia que casi no tiene tan contenido, es muy poco, caída en adultos mayores, sí, te caes, tinnitus, cadera musculares, bueno, son 40 músculos, nada. Bueno, acá no, acá hay mucho más contenido teórico y mucho más para estudiar, así que les aconsejo llevar al día los temas. La bibliografía no está determinada todavía, específica, pero tienen que saber que neuroanatomía y neurofisiología no hay mucho para ver, Snell, Guyton, eso tienen que saber, no hay posibilidad de lo que se dé hoy esté ausente. Hoy lo que vamos a ver hoy es la base
para tercero, cuarto y quinto de ustedes. Pueden entender cualquier patología y pueden reflexionar sobre... Pueden reflexionar sobre cualquier patología neurológica a partir de esto. ¿Hablo muy fuerte? No, ya se despertó, sí. Bien. ¿Alguna pregunta? Me gusta que no tenga preguntas. Este power lo vamos a hacer ahora después. No hay más power para estudiar. Pero para ver las imágenes. Sí. Bueno, puede ser. Pero lo que pasa es que la idea nuestra es que, aunque sea agarren el chat GPT y les pregunten, a ver, que tengan un poquito de interacción y no que vean esto. Porque es muy interesante lo que sucede cuando interactúan ustedes con el conocimiento y lo buscan. Lo tienen y no van a buscarlo y no hacen ninguna gestión activa sobre el contenido. Entonces por ahí vamos a buscar eso, porque en realidad necesitan estudios, mucho estudio. Les estoy dando miedo, ¿no? Bueno, esto, independientemente de las creencias religiosas o no, la teoría que nos lleva acá, a nosotros acá como seres humanos, la teoría vigente es la teoría de la evolución de las especies. La Iglesia Católica ya lo acepta, pero no quiero meterme en esas cuestiones de creencia, pero sí en pensar en lo que necesita una célula para vivir. Esta es una célula de un cuerpo, pero supongamos que sea una ameba, que sea una célula, un animal unicelular, que todo lo que necesita está afuera, en el medio. ¿Sí? Vive en el mar y tiene todo. Todo lo que tiene lo consigue haciendo así y así. Y todo lo que le sobra lo consigue haciendo así. No tiene que ir hasta allá a buscar nada porque lo tiene acá. No tiene que ir, que trasladarse. No necesita nada. Todo está ahí al alcance. Es un ser muy simple, pero también es un ser que puede perder la vida de la nada, o sea, no puede huir de nada, no tiene posibilidad. Entonces, la historia de esto, la teoría de la evolución tiene que ver con preservar la vida y empezar a complejizarse para poder tener más posibilidad de trascender, o más posibilidad de vida. Entonces, lo que sigue sería ¿no? Son organizaciones celulares que, si bien tienen una estructura, y el mar igual pasa por ahí, y no hay necesidad, no hay necesidad de que tengan que ir a buscar nada, el agua pasa por ahí, todas las células están en contacto con el mar, dejan acá, traen, tampoco, pero sí aparece una primera situación de complejidad de ser, como una comunidad, hasta que en un momento se cierra. Se cierra y la célula que está dentro no tiene posibilidad de tener contacto con el mar. Y hay todo un sistema de circulación interna para poder desechar lo que se produce y también poder respirar, poder comer y llevarle células a las células de adentro que están en contacto con el exterior lo necesario y llevar el desecho, etc.
y aparece la necesidad de alimentos más complejos, otras cuestiones, el traslado. Entonces aparece una organización de ser y aparecen esbozos de sistema nervioso por la necesidad de tener sensibilidad de lo que pasa afuera, tener la posibilidad de estimular tejidos que se contraen. Aparecen los animales cordados, los vertebrados. Todo esto lo vieron en la secundaria, a menos que hayan ido a una iglesia, a una escuela muy católica que todavía rechaza esa teoría, pero es una teoría vigente, pero es una teoría. La cosa es que tenemos que darle sentido al sistema nervioso. O sea, es una forma que tiene el cuerpo para poder reaccionar y desenvolverse y interactuar con el medio y con lo que pasa adentro. Entonces tiene una forma, un sistema que es similar en todos los cordados. Si bien nosotros tenemos un sistema nervioso central con un desarrollo que nos produce o nos da la inteligencia que nos destaca en relación a los otros seres vivos, más que nada a los mamíferos, pero se repite este sistema nervioso en todos los animales que tienen médula, en todos los animales cordados. Tiene un sistema nervioso central y un sistema nervioso de conexión para todo el resto periférico y con sensaciones internas. Se repite, no el gusano, pero sí, pero todos tenemos esta posibilidad. Nosotros lo que tenemos es un sistema nervioso central con un encéfalo post-desarrollo de todo que nos garantice un poco ser más inteligente o lo que creamos que somos más inteligentes que un perro, ¿no? Por lo menos nos creemos. Entonces ahí tiene sentido el sistema nervioso central. ¿Ah? El sistema nervioso central, para estudiarlo, para poder investigar, para saber cómo investigarlo y para saber qué afecciones generan qué manifestación clínica, tenemos que hacer algo tenemos que saber. Tenemos que saber neuroanatomía, tenemos que saber lo que vamos a ver hoy. Que lo que vamos a ver hoy es lo que tienen que ir a repasar que vieron el primero y segundo. ¿Está? Este es un reflejo miostático. Usted tiene que hacer así, con los ojos cerrados y dibujarlo. No hay posibilidad de no saber un reflejo miostático. No hay posibilidad de empezar neurología, porque lo que se manifiesta en el músculo es la integridad de esta vía que va y viene. Es la integridad de la vía que viene de acá y por una motoneurona gamma controla el uso. No hay posibilidad de pensar en Parkinson, en ACV, en parálisis, en nada si no tenemos esto sano en la cabeza. Bien, independientemente de lo que vamos a ver después del sistema nervioso central y periférico, es muy interesante este reflejo básico. Es una neurona que va y una neurona que vuelve. ¿Está? Son dos neuronas. ¿Cómo dos neuronas? Sí, son dos neuronas. Es una neurona que sale de la médula, ¿sí? Va por el asta anterior, se junta por el agujero de conjunción con las otras que salen de la posterior y hace un nervio mixto. Acá hace anastomosa, hace el plexo braquial, va e inerva el bíceps de forma voluntaria, alfa. Otra neurona, es una. No es que hace conexiones, es una y el conjunto de esas neuronas hace el nervio. Y la otra es la neurona que me da la sensibilidad en el medio del uso para ver si ese uso se estira o no. ¿Sí? Y viene, entra por el mismo agujero de conjunción, forma parte del mismo nervio, pero cuando entra la médula, entra
por el asta posterior de la médula, donde entran todas las sensaciones, todo lo que sea de ida al cerebro o de vuelta al cerebro. Si yo estiro de golpe el músculo tiene adherido a la fascia este uso. El uso se estira. El uso se estira y se estira el centro del uso. Cuando se estira el centro del uso, se genera el estímulo necesario para que esa neurona sensitiva que viene del uso se hiperpolarice y hace un estímulo, genera un estímulo, llega, entra por el asta posterior de la médula y enseguida se conecta a la neurona alfa que me va a dar un aumento de la contracción. No hay posibilidad de no saber eso. ¿Qué sucede? Este también tiene otra neurona a otro nivel. Este también tiene neurona, este alfa a otro nivel. Este también tiene lo mismo. Cada músculo, cada parte del cuerpo en donde se da un reflejo metático tiene una neurona sensitiva que me trae información del uso, va por el ciático, no, este acá el crural, viene, entra, va a la médula por el asta posterior, hace sinapsis y vuelve en contracción. Si yo estiro el músculo, el uso se estira y genera un estiramiento del centro del uso. Si ese estiramiento que hago es gradual, no voy a obtener una respuesta visible que pueda haber, como un sobresalto, va a ser una resistencia, no va a ser una reacción como reflejo como el que nos conocemos. Ahora, si yo me pego en el tendón rotuliano y hago un estiramiento repentino del cuádriceps, también va a ser repentino ese arco reflejo. Pero no quiere decir que si estiro el cuádriceps no hay una resistencia o un aumento del tono. Lo hay, pero no tan visible como lo repentino que me marca eso. Yo estoy seguro que está hablando conmigo. ¿Está comiendo bien? Bien. Entonces, si ven esto, bueno, ¿para qué mierda le hago eso a un paciente? ¿Qué información me da eso? De la integridad de esa neurona. Por ejemplo, me da la pauta de que tengo un canal que va y un canal que vuelve. O sea, una neurona que va y una neurona. Entonces, en ese sentido, me da esa información. La puedo comparar con la del otro lado. Supongamos que tenga, no algo raro, una hernia discal. Y bueno, entonces voy a ver, y es posible que esté disminuido. Si tengo una hernia discal en esa raíz, también voy a tener dolor, voy a tener atrofia, porque ese neurona alfa va a estar también afectada, ¿no? Bien. ¿Para qué más me puede servir hacer eso? Además de tener intacta la vía esa, ¿Medir el tono muscular? sí, voy a ver qué tan reactivo es ese reflejo. Porque puede estar íntegra pero puede ser que tenga un problema de tono. ¿Y cómo mierda el cuerpo hace para regular el tono? Porque ¿qué es el tono? El estado de semicontracción, de base, este circuito andando todo el tiempo. Todo el tiempo andando, todo el tiempo andando, todo el tiempo. ¿Y cómo hace el cuerpo para mantener el tono? Tiene, en vez de tener una neurona motora
alfa que va al músculo tiene una neurona motora gamma que va a la fibra muscular, pero de adentro del uso. Ahí donde están estas fibras musculares y estas fibras musculares son las fibras musculares que están adentro del uso. Si imagino una neurona gamma, fíjense que el nervio lleva sensitivo acá y vuelve con lleva motoneurona de contracción y vuelve la aferencia, ¿no? Por el mismo nervio. Distintas neuronas. ¿Qué pasa? Generar una contracción de una neurona, de una fibra intrafusal con una neurona motora gamma que me aumente al contraerse de un lado y del otro de la parte central del uso, genera el mismo efecto que si yo estirara el músculo. Porque al contraerse de los dos lados del uso, se tensa el centro y genera el estímulo para que el reflejo se active más. Esa posibilidad que me da la motoneurona gamma de mantener el tono gasta mucho menos energía que si yo tengo el músculo voluntariamente en contracción. Entonces la regulación es desde esa motoneurona gamma que me contrae las fibras a cada lado del centro y lo estira. Más actividad gamma, más tono. Menos actividad gamma, menos tono. ¿Cómo es el tono? Cuando me levanto a dormir, ¿cómo es el tono? Después de ver una araña que me da mucho miedo. ¿Sí? ¿Cómo es el tono? El tono fluctúa todo el tiempo, pero de un momento al otro. Así que si yo tengo una actividad gamma determinada, voy a tener un tono aumentado o no. Ahora, el tono se regula por inhibición. Si no hubiese esto lo vimos en todos lados, ¿no? Esta foto. ¿Se entiende eso qué es? Sí. Las fibras intrafusales y las fibras extrafusales. El tono se regula por inhibición. Entonces, no es que yo estoy aumentando el tono. No. El reflejo está librado ahí. A ver. Y si no tengo una inhibición, esa gamma me da y el tono aumenta y aparece el hipertono, aparece la espasticidad, aparece la rigidez, porque no tengo inhibición. O sea, si el tono está librado y no se percibe, el cerebro no percibe que tiene tono, el tono busca que aumentar para que el otro le inhiba. Dice, mirá, me estoy matando acá, bueno, no siento. Bueno, cuando no está esa conexión de inhibición, el tono queda aumentado y aparece el hipertono. Entonces, la célula alfa inhibe. No, la célula gamma aumenta el tono. La célula alfa es la que va al músculo, la célula, la neurona alfa. Es la que va al músculo, la que vos haces esto. El tono usa esa neurona que vos contraes voluntariamente porque una conexión refleja lo mantiene. ¿Sí? Pero digamos, ¿quién lo regula el circuito? Usted dijo que a mayor Gamma. la gama. Gamma.
pero a nivel de arriba, a nivel central, ya vamos a ver. Bien, motoneuronal alfa, básicamente voluntaria y está formada por los axones que integran la unidad motora que inervan la masa principal del tejido contrario. La gamma es básicamente involuntaria. Está regida por centros supraespinales, vestibulares, extrapiramidales, tiene íntima relación con el tono. ¿Ah? Bien. Entonces, si yo tengo una lesión, puede ser patología, puede ser lo que sea, de algo que me está inhibiendo el tono, es muy probable que ese tono quede liberado a sí mismo y se autorregule yendo a la espasticidad. Y acá aparecen dos neuronas también, no la que va y la que vuelve como recién, sino las neuronas que va hasta la médula y después la neurona que es periférica desde la conexión hasta el músculo donde tenga que hacer efecto. Cuando la lesión está en la neurona que va de la corteza o de algún núcleo a la médula para hacer conexión, el nivel que sea, para salir, cuando la lesión está en esa neurona, la lesión es una neurona central o lesión de primera neurona. Y no va a haber una lesión en el arco reflejo, en esa sensibilidad que me dice cómo está y que va. La lesión va a ser de las neuronas que regulan el tono, de las que inhiben el tono. Y el tono va a quedar liberado a su merced. ¿Ah? ¿Cómo es? Sí. Tengo una duda, capaz que no tiene nada que ver, pero... No, todo tiene que ver. Ponele, una persona que tenga paraplegia o cuadriplegia, ¿siente dolor en los músculos o no? Todo puede ser. Sensibilidad? Todo puede ser. Ya vamos a ir porque depende de donde esté la lesión, va a haber en la médula lesiones de primera neurona o lesión de nivel de segunda neurona. ¿Está bien eso, no? Entonces, digamos, y depende de donde esté. Sí, bueno, me la toco. Pero, ¿cómo es? ¿Cómo es? de las lesiones parciales, total. La serie División Palermo. División Palermo. ¿Ahí vio? Sí. Ah, bueno. Una lesión en un centro cortical produce generalmente una parálisis, ¿no? Plejía, parálisis. Pero en un centro cortical, pero una parálisis en un punto del lugar. Ahora, la mayoría de las lesiones que vemos son lesiones vasculares que generan necrosis en un punto. Acá, ahí, donde confluyen y se juntan todas las neuronas que van al cuerpo, después se decusan y van a andar. Entonces, si tengo en un centro cortical la lesión, seguramente va a ser focal o monoplejía, pero la mayoría de los ACV, de las enfermedades cerebrovasculares, de las isquemias, aparecen en la zona donde todas las neuronas motoras del área motriz y todo lo que tiene que ver con gamma también pasan por ese pequeño lugar que se llama cápsula interna, pegadito a el ventrículo. Entonces una necrosis en ese área genera una sintomatología más vasta con una hemiplegia. Ahora, ¿qué pasa? Por un lado está la parálisis y la plejía, y por el otro lado está la alteración del tono. Entonces, todo lo que sucede es tan diferente de una persona a la otra que no hay dos hemiplegias iguales. Guardan un patrón. Pero entonces,
los grados de parálisis o paresia, los niveles que toma y los grados de el tono que fluctúa, que generalmente es un hipertono tipo espasticidad, son variados también. Por un lado está esa falta de inhibición y por otro lado está la debilidad. ¿Ah? Son como dos manifestaciones diferentes de una misma lesión. Bien, esto vimos, digamos, por más que salgan todas por el agujero de conjunción de la vértebra, o sea, el agujero de conjunción está hecho por la mitad de la vértebra de arriba del pedículo, de la mitad del pedículo de abajo, y ahí sale el nervio ya con nervios que van al asta anterior y nervios que salen del asta anterior y nervios que van al asta posterior, y ahí sale un nervio mixto. Y sale a donde tenga que ir, en ese nivel. ¿Ah? Neuroanatomía. Me duele, tengo dolor. Todo acá, hasta acá y hasta el dedo chiquito. Resonancia, hernia discal, L5S1. No hay ninguna relación. O sea, mágicamente tenés que tener una hernia y una protrusión y compresión del E5, S1, S2, S3, S4, solamente de las raíces sensitivas. ¿Qué es eso? Pero no existe. Entonces, si estudiamos neuroanatomía y estudiamos esto, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de veces, el 99,99%, que recibimos gente que tiene diagnóstico de una hernia de disco, que son cuestiones faciales, miofaciales, que se van, que acá viene Ariel Rossetti y le corrige acá, viene Silvio, le hace osteopatía y se va en una sesión sin dolor. Pero tengo que ser críticos y ponernos a ver esto. Hernia L4, L5. No, acá y se me duerme allá. El L4 L5 es el plexo lumbar, que viene al cuádriceps. Tal vez tiene un 3% algún filete que se va y forma el ciático, pero el ciático se forma por el plexo sacro, no el plexo lumbar. El plexo lumbar viene para acá adelante, nos pasa a la rodilla, pero le encontramos esa hernia y ahí vamos a estar haciendo ultrasonido y vamos a estar levantándole, pero esto es la base. La base es esto. La raíz que sale por ese agujero de conjunción no va a dar inervación a todo un miembro inferior. Y no va a veces para allá y a veces para acá. ¿Me explico eso? Entonces, imagínense que si estamos tocando cuestiones casi que son de traumatología, para lo neurológico, esto es la base. Bien. Lesión de neurona motora central, o primera neurona, o lo que sea. Suprime la movilidad voluntaria, o sea, hay una parálisis o una paresia dependiendo de la lesión. ¿Cómo puede haber una lesión de neurona motora? Estamos hablando de neurona motora, ¿eh? ¿Cómo puede haber una lesión de neurona motora? Puede haber un tumor medular que comprima el haz piramidal. Puede haber un tumor craneal, puede un traumatismo encefalocraneal, puede haber... ¿Y es porque yo hablo? Bueno. Puede haber una enfermedad cerebrovascular, un accidente cerebrovascular, una cuestión... un derrame, o sea, una hemorragia o un ateroma isquémico, una isquemia, generalmente de la arteria cerebral media o anterior, que genera una necrosis neuronal en lo que vimos, por ejemplo, lo más frecuente, sobre la rodilla, ¿cómo es? La cápsula interna. La rodilla y la cápsula interna. Entonces me va a dar
una parálisis de lo que sea, puede ser paresia, parálisis, pero va a querer levantar, no va a poder. O sí va a poder, débil, o no. Se liberan los reflejos. O sea, el reflejo queda libre, no hay nada que lo inhiba. Ahora, ¿cómo es? Se va a ir hacia donde tenga más preponderancia muscular. Acá, yo tengo preponderancia acá. Y adivinen, preponderancia muscular hacia qué movimiento tengo el miembro inferior. ¿Ah? Pero tengo, además del tono, la parálisis. Porque yo quiero hacer esto, no tengo flexión de cadera. Tengo que, aparte de la extensión del pie y darle un guadañazo para poder pasar el pie para adelante, también tengo la parálisis del psoas. Entonces no tengo flexión, tengo una parálisis y además una liberación de los reflejos. Y espasticidad, que es un tipo de hipertono que vamos a ver. El piramidal tiene un importante papel en el control de inhibición presináptica, tanto de reposo. Bien. Esto está en el SNEL. Esta foto no es del SNEL. Pero, fíjense, en todo este trayecto, acá y hasta ahí, es primera neurona. Todo lo que suceda hasta antes de que esa neurona se conecte con la segunda y salga para afuera, va a generar esa sintomatología que vimos recién. Porque va a poder el arco estar activo, porque eso es lo que dijiste, es perfecto. Si vos pones acá, vos ves la integridad del arco, el arco queda. El tema es que no tiene ahora la inhibición de arriba y además tiene una parálisis. Todo lo que suceda después, no, pero todo lo que sucede en esa primera neurona da esa sintomatología. Entonces, fíjense que la médula va hasta ahí nomás. Más no va. Hasta acá, ¿no? Hasta ahí. Los nervios que salen del L3 a nivel L4 ya desalojaron la médula mucho más arriba. ¿Sí? Entonces yo tengo una lesión, un aplastamiento vertebral del L4 al L5. Voy a tener una lesión de la primera neurona o de la segunda neurona. Si yo tengo un accidente y tengo una lesión vertebral acá que me aplasta todo lo que tengo acá, la lesión acá va a ser de primera neurona o de segunda neurona. ¿Cómo se va a comportar de ahí para abajo? Como segunda, no como lo que vimos, porque acá no hay neurona primera, hay segunda neurona, acá pasan otras cosas. Ahora, si tengo una lesión a esta altura, acá sí hay médula. Entonces voy a tener de ahí para abajo, sí esto del hipertono, sí voy a tener la liberación, voy a tener Babinski y además la parálisis. Pero voy a tener el aumento del tono, porque no va a haber regulación de los reflejos que va a salir de acá, se va a ir y va a volver. Esto está intacto. El reflejo homeostático de los niveles hacia abajo están intactos. ¿Ah? Bien. La lesión de neurona periférica. La lesión, así como puede haber una paresia, la lesión de los nervios periféricos, ustedes vieron que puede ser neuromesis, axonomesis, neuropraxia. Puede haber distintos niveles, puede que una paresia, puede que una parálisis total. Ahora, va a interferir directamente en
en ese arco. Entonces, por más que yo tenga acá liberado, no me importa nada, porque este arco está roto. ¿Cómo va a ser el tono? Va a estar disminuido porque o no va a llegar información de que el uso se está estirando, o no va a ir información alfa a contraer el músculo. Entonces, por más que yo le pegue acá, no hay ningún estiramiento que vaya y venga. Y es, ahí la respuesta me la diste vos primero. No tiene la integridad del arco. Entonces voy a ir a todos lados y de ese arco está, chao. Ahora, ¿qué pasa? No es generalmente, bueno, vamos a seguir. ¿Hay diferencia con lesiones de organización? No. No hay una posibilidad de tener una hemiplegia flácida. Porque la lesión es del nervio que ya salió de la médula y generalmente, una vez que ya salió de la médula, ya está individualizado y puedo cortar 2 o 3 nervios, pero no todas las raíces. A menos que tenga alguna enfermedad de las que vamos a ver después, que son enfermedades de todas las raíces. Pero la lesión del nervio periférico generalmente es de un nervio y es un lugar. ¿Ah? Una fractura de húmero corre riesgo el nervio radial que va justo, esto lo tienen que haber sabido, en algún momento lo leyeron, ¿para qué mierda quiero saber? Que el nervio radial va por la línea áspera y tiene un canal justo. La fractura, si afecta al nervio piramidal, el nervio radial, la mano queda así y no la puede levantar. Y queda no solo sin movilidad, con parálisis, queda sin tono y los músculos se mueren, quedan atróficos, tienen atrofia. Y por más que pegue, no voy a poder levantar y no voy a tener hipertono. Ahora, si tengo una hemiplegia, y la hemiplegia en el lugar de la cápsula donde se juntan todas las neuronas motoras, me da una manifestación en toda la mitad del cuerpo del otro lado, con aumento en tono además de la parálisis. Entonces, es posible tener una lesión periférica como masiva, de todo el pie, por ejemplo. Pero son enfermedades, no son lesiones de nervio que se cortan. Cuando se corta un nervio es un nervio, pero me da la lesión o la característica de segunda neurona cuando el nervio es periférico. ¿Qué situaciones, por ejemplo? Jugando al fútbol, a mí me pegaron una patada acá. Me provocaba una parálisis del ciático poplito externo. Bueno, salí con dolor, empecé a caminar, pisaba y no hacía la amortiguación del tibial anterior en excéntrico. Quiero levantar la punta, quiero pararme en talones, no podía. Una desesperación. Bueno, eso es una lesión del sistema nervioso periférico. La parálisis, el atono o hipotono, y seguro que hay electromiográficamente hay una atrofia. Bueno, parálisis paresia son los dos tipos de manifestaciones. La hipotesia funcional hace relación a la función y no puede tener una cuestión neurológica asociada. O sea, el dolor puede generar hipotesia funcional, una parálisis, ¿no? Estas cosas son fáciles. ¿Qué pasa si la lesión
neurológica es acá. Y hay, supongamos que sea un accidente de tránsito con una fractura vertebral que comprometa lo que hay adentro de acá, L1, L2. Todo lo que esté de ahí para abajo va a tener alguna manifestación clínica. ¿Va a ser de primera neurona o de segunda neurona? Vamos a ver, acá la médula va hasta ahí. ¿En casa se escucha esto? Yo lo que Se estoy... escucha, pero no se ve lo que señaliza, profe. Y si yo hago esto así, ¿se ve? Ah, sí, ahí sí. Ahí Ahí va. se borró. Como Sí, que sí, se sí. borró. Entonces, ahí. L1, fractura vertebral y todo lo que está dentro del canal medular se corta. De ahí para abajo va a haber manifestaciones. La manifestación va a ser con características de primera neurona o de segunda neurona. ¿En casa? Porque a la pregunta esa, todas las respuestas que den son incorrectas. Porque va a haber, donde haya médula y corte el haz piramidal que todavía no hizo conexión, va a haber lesión de primera neurona en esa conexión que no se hizo y va a dejar liberado el reflejo en esos lugares. Donde ya salió el nervio y corte el nervio que va a salir más abajo, ya es segunda neurona y a nivel va a haber lesión de segunda neurona. Entonces, las lesiones a veces pueden ser mixtas cuando son patologías medulares. Incluso, aunque haya una lesión a esta altura, una vez que sale el nervio de la médula, desciende un nivel o dos y después sale de las vértebras, de la columna. Entonces, si hay una lesión medular o si hay un tumor que comprometa la médula y dé sintomatología por compresión del haz piramidal de ahí para abajo, de primera neurona, a nivel la manifestación va a ser de segunda neurona porque va a afectar el nervio que ya salió y descendió, ya salió de la médula y está para salir de la columna vertebral. Entonces, a ese nivel es posible encontrar manifestación de lesión de segunda neurona, no así hacia abajo. Hay patologías que vamos a ver, que son mielomeningoceles, no me acuerdo cómo se llama el tumor medular. Bueno, pero que tiene esta manifestación tanto de primera como de segunda neurona. ¿Ah? Quiero que me hagan preguntas o por lo menos reflexiones, algo que quieran compartir de esto que empieza a tener sentido de todo lo que estudiaron en el sistema nervioso central. Pero, bueno, acá ya sabemos que nos están cagando con la hernia por lo menos. ¿O no? Sí, porque no resiste ninguna reflexión. Tengo una protrusión que me comprime la raíz L4, L5 y me duele el ciático. Bueno, te tendría que estar doliendo acá, papá. No, toda la pierna. No sé, esto es la base. Esto es la base. ¿Alguna pregunta? No se va todavía. ¿Online no tiene preguntas? Hasta que no pregunten, no se van. Le quedó lo último. Escucha, el único momento que quería mate era acá y vos estuviste sentado todo el tiempo. Tipo de mierda. Después tomamos mate para la Toma vuelta. mate de 200 kilómetros. Toda la vuelta. Profe, Sí. si hay lesión entonces de los nervios, Sí, a ver. ¿Si hay lesión? si hay lesión de los nervios, por ende hay lesión del espesor, ¿no? Braquial, lumbar y eso. No, pará. ¿Qué pasa? El plexo es un sistema de seguridad que se entrecruzan para que, si hay una lesión de raíz, por lo menos ese nervio tenga de otras raíces para dar la función.
Porque fíjate que los plexos aparecen en funciones de comer y de deambular. No aparecen en otra función. ¿Da? Y si vos la lesión de segunda neurona la tenés donde ya está formado el nervio después de todo el entrecruzamiento de los plexos, va a tener la lesión de ahí para allá. Profe, una pregunta. En los casos que hay un accidente a nivel de S1 es cuando el paciente queda parapléjico, luego digamos un accidente automovilístico. No. A ver. Primero vamos a contestar ahí. Medio que contesté. O sea, si vos tenés una parálisis braquial obstétrica que está naciendo el nenito y lo traccionan del brazo y queda el cuello, tracciona y rompe la raíz de lo que después va a formar el plexo. Entonces vos vas a tener una sintomatología más posible de vincular con el hematoma, dermatoma o miotoma en relación a la raíz que se avulsiona. Si tenés una fractura y tal vez una compresión de un lugar, de un tronco posterior, bueno, pero la lesión vos la podés identificar más en cuanto a dermatoma y miotoma, si es de raíz, o sea, qué raíz toma o está avulsionada, o el nervio que ya se... Lo que sucede es que hay patologías metabólicas, por ejemplo, circulatorias, que empiezan a generar una parálisis completa tipo en bota, de ahí para abajo. O sea, que tienen telemicroangiectasia, o sea, una ectasia de todos los vasos más periféricos, como la diabetes, algunas intoxicaciones. Entonces, todo del lugar donde hay poca vascularización para abajo. Va subiendo, pero son enfermedades metabólicas con un compromiso neurológico. Piedad de segunda neurona. Ya, cuando es todo segunda, cuando es primera, primera. S1, o sea, cuando hay un accidente automovilístico y supongamos que hay una fractura vertebral y se hace así la vértebra, todo. La teoría la hablamos desde una ruptura total de todo lo que está en ese agujero, que generalmente no es, porque alguna vértebra no se completan así, comprime más algunos nervios que otros, y entonces las manifestaciones son todas distintas. Ahora, puede ser que esa ruptura vertebral me dé una monoplejía. Si es muy grande, me da una paraplejía. O sea, el hecho de que sea paraplejía no tiene que ver con que sea un accidente automovilístico, una fractura. Puede ser una paraplejía por alguna otra razón, pero sí que de los dos miembros inferiores. Si es S1, si la fractura, digamos, S1, L5S1, estoy muy seguro que lo que va a pasar es que va a ser flácido, no va a ser espástico. ¿Sí? Así, control de esfínter y caminados. A ver. Me refería con el tema de control de esfínter. Bueno, pero no te referías, fue distinta la pregunta. Era un chiste. Y a su vez, que no pueda caminar. A eso iba. Bien. Digamos, cada paraplejía, cada accidente es una situación diferente. Hay posibilidades de plasticidad neuronal en esa zona, hay posibilidades de todo. Y lo remanente de entrenar. Entonces, hay niveles en donde no respeta y hay niveles que sí respeta el control de esfínter. Todo depende de cuánta avulsión haya y cuánto no. Pero control de esfínter a veces no, pero sí hay erecciones voluntarias. Erecciones voluntarias, no, o sea, digamos, con una excitación placentera aparecen erecciones en pacientes con poco control de esfínter, por ejemplo. Entonces, todo es distinto. No hay posibilidad de decir,
Sí, si tiene L5 S1 va a tener probablemente, Es lo que decía antes, dependiendo de la lesión, ¿no? va a tener Sí. falta de control de fin. Y si L5 S1 y es total y la flacidez me va digamos, la parálisis más flacidez me va a determinar que no pueda estar de pie, no pueda deambular. Va a seguir en una silla de ruedas. El tema de después, que vamos a ver en quinto, es cuánto es necesario estar de pie a costa de tener férula y todo, o andar en una silla de ruedas, fantástico. O sea, que quede más funcional en ese sentido, ¿no? Bien, hay un cuento que a mí me gusta contar de un profesor que iba a dar clínica kinefisiatría, y pone adelante de todos los alumnos una pecera grande así. Y no habla ni una sola palabra. Y tenía escondido unos bolsos, unas piedras. Y pone de a una piedra para no romper y llena la pecera de unas piedrotas así. Entonces pregunta, ¿se puede meter alguna piedra más? ¿Entra alguna más? Pasaba una regla, ponía una y ya, bueno, no se puede. Bueno, de otro bolso agarra y saca piedras más chicas y las vuelca y las piedras escurren entre todas las otras hasta que con una regla pasa y todas las piedras que sobran caen. Y entonces pregunta de nuevo, ahora sí, ¿entra alguna piedra? Y no, ahora ya que no. Saca un balde, tenía arena. Y echa arena, mueve. Y todos los granitos de arena ocupan todos los espacios que hay entre las piedras chiquitas y las grandes. Y al último pasa una regla y todo lo sobrante sale. Y bueno, ¿y ahora? Y no, ahora sí, ahora no entra nada más. ¿No? Que sí. Saco otro balde con agua y echa hasta que rebalsa. Bueno, ¿y ahora? No, y ahora no, ahora ya no entra nada más, ahora sí, que puede ser, que no. Y dice, bueno, ahora no entra nada más. ¿Qué aprendizaje pueden sacar de esto? ¿Cuál es la moraleja? Y que siempre hay que intentar un poquito más, que a veces hay que ver, siempre entra. No, dice, la moraleja es que primero van las piedras grandes. Y si no saben neuroanatomía, no van a poder llenar la pecera. No van a poder poner las piedras grandes. Siempre tienen que empezar esto con las piedras grandes. No hay posibilidad. Neuroanatomía es Snell y Guyton, porque todo lo que sigue, síndrome de Guillain-Barré, traumatismo encefalocraneal, mielomeningocele, Duchenne, Meritud, todas las patologías que veamos van a ser lógicas en la cabeza de ustedes si aparece la piedra grande. No hay posibilidad de seguir adelante. Pierden el tiempo si quieren entender Guillain-Barré, si quieren entender cualquier patología, Parkinson, si no ven esto. Dedíquense estas 2 semanas a meterle a neuroanatomía, a neurofisiología. ¿Ah? ¿Y una pregunta? Online, por favor. ¿Cómo tienen que aguantarnos? Se viene duro, les digo. Lo asusté, pero no es para que le asustara. Ah, se puede asustar. Lo asusté, pero no lo asustamos. Sí. Ay, no. A ver, va. Que no escucho, va. Decí de nuevo, ¿eh? Comisión 2, 14 horas. Ahora lo subo.